Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo como enfermera en el Hospital General. O al menos trabajaba, hasta que todo explotó en la cena de Navidad del año pasado. Me casé con Alejandro hace 5 años. Él viene de una familia adinerada, los Martínez, dueños de una cadena de hoteles de lujo. Yo, por otro lado, vengo de una familia humilde. Mi madre murió cuando yo era pequeña, y mi abuela me crió mientras mi padre trabajaba dobles turnos para mantenernos. No eres suficiente para mi hijo, fueron las primeras palabras que Mercedes, mi suegra, me dijo cuando Alejandro me presentó. Una enfermera que apenas puede pagar su renta no tiene lugar en nuestra familia. Pero Alejandro me amaba. O eso creía yo. No le hagas caso a mamá, me decía siempre. Solo está preocupada por la empresa familiar. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Mercedes se negó a asistir, y el padre de Alejandro, Roberto, solo apareció en la recepción por 10 minutos. Lo siento, Isabella, se disculpó. ¿Sabes cómo es Mercedes? Y vaya que lo sabía. Durante los siguientes años, Mercedes hizo todo lo posible por hacerme sentir inferior. Las cenas familiares eran un ejercicio de humillación. ¿Todavía trabajas en ese hospital?, preguntaba con desdén. ¿Qué, noble? Aguanté todo por Alejandro y, después, por nuestra hija Valentina. Cuando nació hace 3 años, pensé que las cosas cambiarían. Mercedes pareció suavizarse un poco. Al menos me diste una nieta, dijo cuando la vio por primera vez. Aunque espero que no herede tu origen. Las cosas empeoraron cuando la pandemia golpeó. Como enfermera, estuve en primera línea. Mercedes estaba furiosa. Estás poniendo en riesgo a mi nieta, gritaba por teléfono. Deberías renunciar. Pero no podía. No solo amaba mi trabajo, sino que también había estado ahorrando en secreto. Mi abuela me había enseñado la importancia de la independencia financiera. Nunca dependas completamente de un hombre, me decía. El amor es hermoso, pero el dinero propio es libertad. Lo que nadie sabía, ni siquiera Alejandro, era que durante los últimos 5 años había estado invirtiendo cada centavo extra que ganaba. La pandemia disparó las acciones de tecnología y farmacéuticas que había comprado, multiplicando mis ahorros varias veces. Pero mantuve todo en secreto. Algo me decía que lo necesitaría. La crisis golpeó duramente a la cadena de hoteles Martínez. Las reservaciones cayeron a cero, y pronto Mercedes estaba en pánico. Necesitamos recortar gastos, la escuché gritar una noche en el estudio. No podemos mantener a todos. Lo que no esperaba era que todos me incluía a mí. La cena de Navidad del año pasado comenzó como siempre, tensa y llena de comentarios pasivo-agresivos. Qué bueno que pudiste venir, Isabella, dijo Mercedes mientras servía el pavo. Considerando que siempre estás tan ocupada con tu trabajo. Alejandro, como siempre, mantuvo la mirada en su plato. Fue después del postre cuando Mercedes sacó un sobre Manila. Ya es hora de que hablemos de esto, anunció. Isabella, la empresa familiar está en crisis. No podemos permitirnos distracciones. ¿Distracciones?, pregunté, aunque ya sabía por dónde iba. Tú, respondió secamente. Este matrimonio fue un error desde el principio. Aquí hay papeles de divorcio. Fírmalos. Mamá. Alejandro finalmente habló, pero su voz era débil. Silencio. Mercedes lo cortó. Isabella, si no firmas, me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Valentina. Tenemos los mejores abogados, y tú, bueno, apenas puedes pagar tu uniforme de enfermera. Miré a Alejandro, pero él seguía concentrado en su plato, como si la salsa de arándanos fuera lo más interesante del mundo. Tomé los papeles y los leí cuidadosamente. Una sonrisa se formó en mi rostro. ¿Sabes qué, Mercedes? Tienes razón. Voy a firmar. La sorpresa en su rostro fue inmediata. Claramente esperaba que peleara. Firmé cada página con calma, disfrutando del momento. Excelente, Mercedes sonrió triunfante. Roberto, llama a nuestro abogado para que recoja los papeles. No será necesario, dije mientras sacaba mi teléfono. Mi abogado está esperando afuera. ¿Tú qué? La puerta del comedor se abrió, y entró un hombre en traje. Buenas noches, saludó. Soy el licenciado Ramírez, representante legal de la señora Isabella. El comedor de los Martínez quedó en silencio absoluto.
Mercedes miraba al abogado como si fuera una aparición. ¿De qué se trata esto?, exigió finalmente. Isabella no puede pagar un abogado. El licenciado Ramírez sonrió suavemente mientras abría su maletín. Señora Martínez, me temo que está muy equivocada sobre la situación financiera de mi clienta. Sacó varios documentos y los colocó sobre la mesa, apartando los platos de postre. Primero, comenzó, estos son los registros de las inversiones de la señora Isabella durante los últimos 5 años. Como pueden ver, tiene un portafolio diversificado valorado actualmente en 4.2 millones de pesos. El ruido de una copa cayendo interrumpió la explicación. Alejandro había derramado su vino tinto sobre el mantel blanco de Mercedes. Imposible. Mercedes se puso de pie. Está mintiendo. Segundo, continuó el abogado, ignorando la interrupción, aquí está el registro de propiedad del edificio donde se encuentra el Hotel Martínez Central. ¿Qué tiene que ver eso con? Roberto comenzó, pero su voz se apagó cuando vio los documentos. Como pueden ver, la señora Isabella es ahora la propietaria del edificio. Eso es imposible. Mercedes gritó. Ese edificio pertenece al banco. Pertenecía, corregí suavemente. Cuando dejaron de pagar la hipoteca hace 3 meses, el banco lo puso en venta. Lo compré a través de una corporación. Alejandro finalmente levantó la mirada de su plato. Isabella, ¿cómo? ¿Recuerdas todas esas guardias extra que tomé? ¿Los turnos dobles? No solo estaba salvando vidas, también estaba invirtiendo. La pandemia fue terrible, pero las acciones de farmacéuticas y tecnología se dispararon. Pero el edificio. Mercedes se había dejado caer en su silla. Costó casi todo lo que tenía, admití. Pero cuando escuché que estaban por perderlo, supe que era una buena inversión. Después de todo, es el hotel insignia de la cadena. El licenciado Ramírez sacó más documentos. Ahora, sobre estos papeles de divorcio que la señora Isabella acaba de firmar. Ya no importan, Mercedes interrumpió rápidamente. Fue un malentendido. Oh, pero sí importan, sonreí. Los firmé porque están incompletos. No mencionan mis activos ni el edificio. Según la ley, eso hace que el acuerdo sea nulo. Además, añadió el abogado, tenemos grabaciones de la señora Martínez amenazando a mi clienta con quitarle a su hija si no firmaba. Eso es coerción, y es ilegal. Valentina, que había estado jugando en la sala contigua, entró corriendo al comedor. Mami, mira lo que dibujé. La levanté en mis brazos, besando su mejilla. Es precioso, mi amor. Isabella. Alejandro comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. Durante 5 años, me senté en esta mesa y aguanté cada insulto, cada humillación. Nunca dijiste nada. Cuando tu madre amenazó con quitarme a nuestra hija, miraste tu plato. Yo. Ahora soy tu casera, continué. El contrato de arrendamiento del hotel vence en 2 meses. Podemos negociar la renovación, después de que hablemos sobre nuestro matrimonio. Mercedes se puso pálida. ¿Vas a chantajearnos? No, Mercedes. Voy a negociar. Como tú me enseñaste, los negocios son negocios. El licenciado Ramírez sacó un último documento. Este es un nuevo acuerdo prenupcial que mi clienta ha preparado. Sugiero que lo revisen con sus abogados. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones con abogados y negociaciones tensas. Mercedes intentó todo tipo de tácticas. Primero fue la culpa. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? Luego las amenazas. Te destruiremos. Y finalmente, las súplicas. Por favor, Isabella, podemos arreglar esto. Pero yo ya no era la misma enfermera asustada que podían intimidar. Las condiciones son simples, expliqué durante una reunión en mi nueva oficina en el edificio del hotel. Primero, Alejandro tiene que decidir si quiere salvar nuestro matrimonio. Sin la interferencia de su madre. Alejandro, que había estado inusualmente callado desde la cena de Navidad, finalmente habló. Lo siento tanto, Isabella. He sido un cobarde. Sí, lo has sido, respondí sinceramente. Pero la pregunta es, ¿quieres cambiar eso? Mercedes intentó interrumpir, pero Roberto, sorprendentemente, la detuvo. Ya basta,
Mercedes dijo firmemente. Tus manipulaciones nos trajeron aquí en primer lugar. Todos lo miramos sorprendidos. Era la primera vez que lo veía enfrentarse a su esposa. ¿Roberto? Mercedes susurró, herida. Destruiste la autoestima de nuestro hijo hasta el punto que no puede defender a su propia esposa. Intentaste separarlo de su hija. ¿Y para qué? ¿Por dinero? Mira dónde nos ha llevado eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. El nuevo contrato de arrendamiento, continué después de un momento, incluye una cláusula que prohíbe la interferencia en mi matrimonio o en la crianza de Valentina. Cualquier violación resultará en la terminación inmediata del contrato. ¿Nos estás chantajeando con nuestro propio hotel? Mercedes preguntó, indignada. No, estoy protegiendo a mi familia. Algo que deberías entender. Alejandro se levantó y, por primera vez en nuestro matrimonio, se enfrentó directamente a su madre. Firma el contrato, mamá. Y después, tú y yo vamos a tener una larga conversación sobre límites. Mercedes parecía que había sido abofeteada. Alejandro. No. Ya basta. Casi pierdo a mi esposa y a mi hija por tu orgullo. Isabella tenía razón todo este tiempo. El dinero es importante, pero la familia lo es más. La verdadera familia. 3 meses después, las cosas habían cambiado dramáticamente. Alejandro y yo estábamos en terapia de pareja, trabajando en nuestra comunicación y en establecer límites saludables con su familia. Mercedes, sorprendentemente, también estaba en terapia. Resultó que su obsesión con el control y el estatus venía de su propia infancia en la pobreza. No quería que nadie en mi familia volviera a pasar necesidades, me confesó un día, durante una incómoda pero necesaria conversación. Pero en el proceso, casi destruyó a mi familia. Roberto había tomado un rol más activo en la empresa, liberando a Alejandro para pasar más tiempo con Valentina y conmigo. Una tarde, mientras veíamos a Valentina jugar en el jardín, Alejandro me abrazó. ¿Sabes? Cuando compraste el edificio del hotel, pensé que era por venganza. Una parte de mí quería venganza, admití. Pero principalmente quería proteger a nuestra familia. Incluso de sí misma. Eres increíble, ¿lo sabías? No solo salvaste nuestro matrimonio y el hotel, también salvaste a mi familia de sí misma. Sonreí, recordando las palabras de mi abuela, el dinero propio es libertad. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dije. Tu madre siempre dijo que no era suficiente para esta familia. Resulta que soy más que suficiente. Eres más de lo que cualquiera de nosotros merece, respondió Alejandro, besando mi frente. Valentina corrió hacia nosotros, sus rizos brillando bajo el sol de la tarde. Mami, papi, miren lo que encontré. Mientras nos mostraba una mariposa que había dibujado, pensé en cómo la vida da vueltas. Mercedes quería proteger a su familia con dinero y poder, y casi la destruye en el proceso. Yo quería proteger a mi familia con amor y determinación, y terminé salvándola, y ganando el poder en el proceso. La verdadera riqueza, mi abuela solía decir, no está en tu cuenta bancaria, sino en tu corazón. Pero un poco de dinero propio nunca está de más. Sonreí, abrazando a mi familia. ¿Qué razón tenía?